la énfasis referencial genérica, la cual tiene como objeto que, sin designar un objeto plástico preciso, se proponen configuraciones descriptivas que remiten al estilo o a una síntesis imaginaria de varios objetos plásticos de un artista, muy parecido a lo que hace Luis Carlos Ayaragón, que habla de una serie de objetos artísticos, pero no habla de ninguno, solo los que. Y yo me pregunto, ¿acaso esta no es también la manera propia del ensayo literario, cuyo proceso intermediario y simbólico busca explicar a través de una representación verbal e interpretativa uno o varios objetos de manera crítica? Y retomo la visión de Liliana Wenger, que dice que el ensayo es una perspectiva de ver, de un punto de partida, de un diálogo intelectual sobre el mundo cuya interpretación se va desligando a través del texto. En los ensayos sobre arte hay un despliegue estético intelectual de imágenes poéticas, culturales, políticas y artísticas sobre una obra. En el caso de Luis Cardosa, él fue un poeta. Su trabajo crítico fue una exegesis personal, un relámpago poético, como él lo llamaba, un relámpago poético de su alma lleno de aforismos y aportaciones fundamentales al pensamiento humano, una tarea de imaginación y sensibilidad. Luis Cardosa fue un crítico de arte que escribe una literatura sobre pintura, una poética. El trabajo del guatemalteco se definió como énfasis por la historia del arte, una descripción formal de una pintura. Sin embargo, La nube y el reloj, su primer libro publicado en México, fue más un ensayo político, histórico y estético. Al colocar en discusión las ideas estéticas de los pintores comprometidos con el realismo socialista y revolucionario que descartaban de sus polémicas con la LEA y de aquellos que se alejaban de este tópico, que un estudio plástico. Al poeta le interesó dejar claro que el arte mexicano era parte de la cultura universal y no únicamente regional, que no había arte para mayorías ni para minorías, solamente arte, y que los pintores deberían servir a la pintura, no servirse de ellas con ideologías. En el libro describió y enlazó problemas estéticos, artísticos y políticos, realizando una interpretación histórica de la pintura mexicana a través del temperamiento poético de los artistas elegidos, una hermenéutica dialógica que explicó la pintura en virtud de la poesía. Todas las artes tienen a la poesía. La pintura que no es poesía, la pintura que no ha querido ser pintura antes de hacer otra cosa, para mí carece de interés de ser guatemalteco. El guatemalteco sometió a la pintura a la poesía para dotar de espiritualidad y humanidad, universalismo clásico y romántico, y sensibilidad y sensualidad, como pensó Baudelaire y Valerio, afirmando que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. El texto del crítico, como aludió Renato González Melo, era una antología de pintores semejante a las de poesía, como fue la de Grupo Sin Grupo, firmada por Jorge Cuesta, cuya finalidad era un mecanismo de selección en que las omisiones y los silencios importaron tanto o más que las consagraciones, dice Renato. Luis Carlos Ayaragón ensayó en La nube y el reloj sobre 7 pintores: Agustín Lazo, Carlos Mérida, Rufino Tamayo, Julio Castellanos, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, su preferido por supuesto, y Diego Rivera, que criticó por su pintura de nopales, guitarras y corridos. Los textos desde su estudio inicial estuvieron atravesados por la visión poética de Van Gogh, Mallarmé, Valéry, Baudelaire y Artaud, del sistema formalista postulado por Henry Wolfing y Bernard Pérez, y del socialismo científico, como él así denominaba su socialismo, propuesto por el arte de la revolución de León Trotsky. Observó, como afirmó Renato, retomo su idea, la pintura de elementos propios, en la pintura de elementos propios de la poesía, que acercaba a través de sistemas imaginarios el estudio de los estilos. Sin embargo, fue más un ensayo enfocado a la poética pictórica, a pesar de retomar la idea teleológica de Wolfing sobre la construcción formal de lo bello en distintos momentos. Reconstruyó a través del lenguaje poético una descripción de lo que para él era el arte. La intromisión de lo poético en la pintura, dice Luis Carlos Ayaragón, es un recurso para responder las dudas propias y ocultar debilidades. Luis Carlos Ayaragón criticó los objetos artísticos como un fenómeno estético creativo para extraerles lo que decía María Calinescu sobre la modernidad y los poetas de la modernidad, el oro del barrio, revelar la poesía pura. Es decir, realizar una énfasis literaria a través del estudio de la pintura como si fuese un objeto de la poesía para postular el asombro. Gilberto Prado Lara y Pepe Cardoso metió sus puntos de vista certidumbres reflexivas que contribuyen a descifrar lo indescifrable, a proporcionar una explicación provisoria de lo inexplicable, como si estuviera explicando un poema. Entonces yo me pregunto, ¿qué escribió Luis Carlos Ayaragón en La nube y el reloj? ¿Un ensayo literario sobre arte, sobre historia, sobre política o una descripción eclesiástica?
Sin duda se debe leer de una manera distinta a los ensayos escritos sobre los poetas, como es el caso guatemalteco, como pasa con muchos escritores, para proponer a la manera del giro pictorial o lingüístico un giro clásico para la realidad hispanoamericana. Entender la crítica de arte como un ensayo, como una literatura, pero no de manera ancillada. Comprender la crítica de arte como una clase ensayística que no únicamente habla de técnicas, de formas técnicas y de la cultura, como en el caso de Carlos y Aragón, sino de velar una poética de los artistas a través de una hermenéutica y una exégesis que contiene un uso retórico lingüístico para explicarse a sí mismo, una autopoesía o una autopoética, como también lo ha pensado Baris Gross. Y regresar a la pregunta arrojada por Susan Sontag: ¿cómo debería ser una crítica que sirviera a la obra de arte sin usurparla? Y cuestionarnos: ¿acaso los poetas no usurpan eso? En el caso de Luis Cardosa y Aragón, la hechura de La nube y el reloj parte de varios artículos publicados en el periódico El Nacional, la revista Futuro y de la Universidad Obrera. Hay en el estudio preliminar del libro Rastros de la pugna con la Lea, y en lo referente a los artistas que eligió, los ensayos tuvieron una reescritura constante. Cardosa se reescribía y se reescribía sus ensayos, que aparecen en La nube y el reloj, funcionan como artículos, como ensayos y posterior como capítulos del libro. En él están las interrogantes sobre lo particular, lo universal, sobre lo propio y lo ajeno, sobre el temperamento de una modernidad. Y sobre el temperamento de una modernidad que en Hispanoamérica se construía a la primera mitad del siglo XX y que apareció en una serie de revistas y proyectos editoriales. El desafío político e intelectual de un arte y una literatura que buscaba ser americana y a la vez universal. Por ejemplo, a la Agustín Lazo lo describió como el menos mexicano de los pintores, porque sus obras, que se consideraba Carlos, estaban en oposición de la pintura mexicana, es decir, del muralismo. Lazo se había acercado a la pintura de Quirico y para definir su encuentro con el artista italiano, el guatemalteco lo calificó como poeta, por acercarse con mayor sencillez al pensamiento abstracto. En la obra del pintor, en Cardosa, había elementos vitales y humanos, criticados por los pintores del nacionalismo necio, que colocaban a Lazo más cercano al arte revolucionario que los saqueados artistas revolucionarios por su clasicismo universal. También destacó la captura de su dibujo, de la perfección del color, de la calidad de su pintura, pero lo que le interesaba al poeta guatemalteco eran las características extrapictóricas de los lienzos del pintor, como aparece en el libro Proto, una de las obras que aparece a continuación. Y sobre el tamaño fue diferente, también María Andrea ya nos abundó, le sorprendió, y lo cito: ninguna pintura es más distante de mi concepto de lo que debe ser la pintura que la de tamaño. Todos los varos policromados, las tierras aceitosas y mojadas, los frutos y vegetación intensa, las ingenuidades de la provincia, la gracia rústica e inteligente se manifiesta en su obra como su molicie, con su pasión contenida. La emoción del oaxaqueño por el uso del color y el material que implementó en sus telas, al igual que los versos de Pellicer. El trópico brotaba de sus pinceles. A diferencia de Lazo, el tamaño para el guatemalteco estaba más preocupado por la pintura y no por el tema, y ponía lo que era la sencillez de su obra y la transparencia de sus cuadros, que se alimentaban de los lugares comunes, como lo hacía el poeta. Se puede seleccionar más detalles sobre la obra de Luis Carlos y Aragón, obviamente sería interminable. Sin duda, me interesa observar los puntos que hemos puesto en tensión. Hacer el ejercicio de Carlos y Aragón es práctico, pero también es un ensayo, como si criticara un poema. De tal manera, La nube del reloj fue un ensayo sobre el arte mexicano y americano, pero también una serie de aporías estéticas que encuentran disyuntivas, afectivas y políticas. Lo que Liliana Weinberg denomina el más acá, conceptos y símbolos, y el más allá, la interpretación, la poética del pensar, que en el arte sería lo visible y lo visible, de lo visto y lo no visto. Quisiera concluir diciendo que La nube y el reloj de Luis Cardosa y Aragón postuló, sin menoscabo filosófico, sin menoscabo a la crítica de arte como una literatura, por ser un ensayo que causa la mirada y le permite al escritor proponer ética y estéticamente su visión sobre el arte, que describe prácticamente. En otras palabras, explicó hasta el final no solamente una obra, sino al artista en su complejidad, analizando y describiendo de manera propia una imagen que en el caso de Cardosa no se ancla, solo se alude. La crítica elaborada por poetas no vislumbra la verdad, al contrario,
expande la obra como si fuera un poema, dota tanto al artista como a su obra de un lenguaje infinito e inagotable que muchas veces lo hace fracasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por mostrarnos este retrato de Luis Cardosa de Aragón y la imbricación tan importante de géneros entre la literatura, la poesía, la énfasis, el ensayo, la crítica. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Daniel Hernández Velasco del posgrado de Historia del Arte en la UNAM sobre la crítica de arte como problema historiográfico y una aproximación a los planteamientos de Justino Fernández. Muchas gracias. Bueno, me da también mucho gusto estar compartiendo esta mesa. Creo que va a haber muchos puentes, muchas conexiones en todo lo que aquí estamos hablando. Creo que se habla también de una primera mitad también del siglo XX muy rica en esos planteamientos, y bueno, eso es lo que nos tiene acá. Entonces, bueno, agradezco también la invitación, estar aquí de manera presencial. También bueno, doy lectura a mi ponencia. El coloquio que el día de hoy nos convoca nos invita a reflexionar sobre el significado, los alcances, los límites y los retos de la crítica de arte en nuestros días. Para que este ejercicio rinda mejores frutos, será necesario mirar hacia las y los investigadores que nos precedieron y observar en retrospectiva el desarrollo histórico de la crítica de arte. De esta manera, se podrá tener una mejor comprensión del problema que nos ocupa. En los siguientes minutos, centraré mi atención en uno de los personajes emblemáticos en el campo de los estudios de arte en México durante el siglo XX. Me refiero a Justino Fernández, quien fuera director del Instituto de Investigaciones Estéticas entre 1955 y 68 y quien se desempeñó como historiador y crítico de arte, sin olvidar su faceta juvenil como dibujante y editor. La obra de Fernández es vasta y sus campos de investigación fueron amplios, aunque sus principales líneas se centraron en las artes plásticas de su época. En la mayoría de sus trabajos hay una constante reflexión sobre las relaciones entre historia y crítica de arte, la cual nos lleva a preguntarnos por los significados que le otorgó a estas actividades y las implicaciones que tuvo su propuesta dentro de su contexto de negociación. Comienzo con una cita de Fernández. Dice: crítica e historia del arte no pueden marchar separadas. Aunque la primera ofrezca a veces trocitos de la historia finamente vistos, o aunque la segunda pretenda, como antes pretendió ser, puramente factual, descriptiva o consignadora de hechos. Está aquí, así. Como plantea aquí Fernández, crítica e historia del arte son consustanciales y una no puede hacerse sin la otra. Por lo tanto, es necesario revisar cómo para el autor opera la dualidad entre historiografía y crítica de arte. En primer lugar, me referiré a la manera en que Justino Fernández comprendió que para el estudio del pasado artístico era necesario incorporar a la crítica. Esta consideración resulta evidente en una de sus obras más conocidas, me refiero a su Arte moderno y contemporáneo de México, de 1952. Esta obra constituye el último de 3 tomos de la historia del arte en México que coordinó Manuel Toussaint, una obra que buscaba hacer una primera interpretación del arte en México desde la época precolombina, con Salvador Toscano, luego el arte colonial a cargo de Manuel Toussaint y pues esta de Fernández, de arte moderno y contemporáneo. La trilogía, pretendió dar cuenta de la totalidad de las expresiones artísticas desarrolladas en el actual territorio mexicano a través del tiempo. El volumen que corrió a cargo de Fernández, ahí quedó de manifiesto, más que en los otros 2 tomos, la importancia de entender al arte siempre en relación con su condición histórica, y se presta atención a las valoraciones estéticas de las que fue objeto el arte de los siglos XIX y XX en su propio momento. De esta manera, la crítica de arte y la producción literaria o historiográfica del tema artístico también se concibieron como objetos de estudio. Por esa razón, es significativo que la obra de Fernández incluyera un capítulo de crítica de arte para cada uno de los 2 siglos que estudió. En esos capítulos, Fernández analizó textos de historiografía del arte que, si bien le sirvieron como fuente a él o a sus colegas investigadores,
constituían un producto historiográfico de tema artístico susceptible de análisis. Incluyó, por ejemplo, un extenso comentario sobre las cualidades historiográficas del diálogo sobre la pintura en México de Bernardo Couto, de quien dice lo siguiente, cito: "Lo que me interesa señalar es la posición espiritual de Couto, pues para ser quien fue y por haber intervenido tan directamente en la reorganización de la academia y en el impulso de las artes en su tiempo, representa bien la posición espiritual no solo personal, sino del país en general, o cuando menos una corriente importante de la conciencia de entonces". Hasta aquí la cita. Se resaltó la importancia del rescate de fuentes en esta sobre los diálogos, la capacidad literaria con la que se articuló la narración histórica y sobre todo el nivel de representación de una forma de conciencia sobre el pasado virreinal desde la intelectualidad decimonónica. Nuevamente, en palabras del autor, cito: "Sería imposible no considerar corrientes del pensamiento y críticos de arte en cuyas opiniones está condensado el impacto, el efecto que el arte producía en estas finas y cultivadas conciencias. Es necesario tomar en conjunto la conciencia crítica del tiempo, ya que arrojará alguna luz sobre el sentido de la época". Aquí la cito. Como puede verse, la inclusión de la crítica de arte en una obra historiográfica no representaba, Fernández, un elemento accesorio, sino constitutivo de la producción artística de una época, y en ese sentido formó parte del método historiográfico de la obra de Fernández. Para él, al igual que otros intelectuales de la época, como sus amigos cercanos, como O'Gorman y José Gauss, la labor historiográfica representaba un problema histórico en sí mismo. Es decir, entendieron la disciplina como una suma de interpretaciones sobre el pasado con historicidad propia que, por tanto, es digna de estudio, como queda ejemplificado en el trabajo de Fernández. En este sentido, O'Gorman señaló en un texto contemporáneo, en Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica, citó a O'Gorman: "El único método que nos ofrece garantías para saber qué es en sí el conocimiento historiográfico consiste en emprender el análisis histórico de este tipo de conocimiento, a fin de poder expresar de un modo firme su razón de ser y los presupuestos en que se forma". Aquí O'Gorman. La incorporación de la crítica de arte en la historiografía constituyó un posicionamiento metodológico de Faustino Fernández, pues su inclusión evitaría el anacronismo sobre los objetos artísticos del pasado. Para el autor, la crítica representaba la fuente para desentrañar el verdadero sentido del arte de los tiempos precedentes. Mediante su análisis minucioso, podrían determinarse los significados que a una época concreta le atribuyó a la belleza, al arte, al gusto, al progreso, a las virtudes, etc. En palabras del autor, cito: "Mi preocupación ha sido preguntarme el sentido o los sentidos que pueda tener el arte del periodo de nuestra historia aquí considerado, porque o el arte tiene un sentido para el pueblo que lo crea y para la cultura universal, o no tiene sentido alguno". Aquí Fernández. Vemos en esta cita que para el autor no basta el arte como una creación aislada, sino la revisión de los valores convencionales que le otorgan este estatus, y esos valores son rastreables en la crítica. Es decir, sin la crítica no hay arte. El autor lo confirma señalando que, cito: "El arte no se da aisladamente, interesa saber la resonancia que tienen las obras en los tiempos y la calidad de las resonancias mismas". Continúa Fernández. Alguien dijo que en materia de historia no se trata de saber lo que pasó exactamente, sino lo que importa. Aquí Fernández. Bueno, para el investigador de estéticas, lo que importa está en función de las valoraciones que se dan de los objetos artísticos y serían el indicador del sentido del arte de una época. La relación indisociable que para Faustino Fernández existe entre crítica e historia del arte no se limita a que esta última contempla la primera, sino que al mismo tiempo el ejercicio crítico esté fundamentado en lo histórico. De acuerdo con el autor, los mejores críticos de arte hacen historiografía o tienen una conciencia histórica, y de esta necesariamente habría surgido la crítica de arte moderna, desde Winkelmann y Lessing, pasando por Baudelaire, Wolfing, hasta críticos de su tiempo como Boehringer, Berenson, Panofsky.
Bajo esta línea, en los planteamientos de Fernández pueden identificarse tres corrientes de la crítica respecto del arte mexicano. La primera, en la que él estaría inscrito, es aquella que demuestra un sentido histórico, señalado. También sería el caso de Couto para el siglo XIX y de sus colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, dirigidos en aquel momento por Manuel Tusset. Específicamente, se refiere a la trilogía de la historia del arte en México, de la cual su obra formaba parte, como mencionado, y a la que califica como producto de la actividad conjunta de crítica e investigación. En un segundo lugar, aparece la crítica que se centra en la coyuntura política, como ya hemos escuchado hoy también, la cual apelaría a que el máximo valor del arte radica en su sentido social, acorde a los tiempos revolucionarios. Esta corriente, desde su perspectiva, estaría representada principalmente por los manifiestos que David Alfaro Siqueiros había publicado desde la década de 1920. Para Fernández, hacer tanto hincapié en lo social, en la crítica de arte, dejaría de lado niveles más profundos de comprensión histórica que podrían revelar una dimensión ontológica y espiritual del arte. Finalmente, una tercera corriente que Fernández identificó y a la que buscó responder con varios de sus trabajos es a la que pretendía realizar una crítica del arte por el arte. Para el autor, esta manera de aproximación a lo artístico sería limitada porque estaría desvinculada de su horizonte histórico-creativo. Este grupo estaría representado por Luis Cardosa y Aragón, a quien calificó como defensor del arte formalista y de la idea de un arte puro. A esta corriente, Fernández la llamó crítica impresionalista. Para contrastar la visión del investigador de estética, remitamos a unas líneas escritas por Cardosa y Aragón en Apolo y Cuatlicue. Cito a Cardosa y Aragón. La obra habla por sí y no debiera necesitar explicación alguna. En realidad, no necesita comentario alguno. La crítica de arte, entre más científica se jacta de ser, nos parece como más alejada de su propósito, inmóvil en el centro mismo de su jactancia, ocupándose aún en todo aquello que es próximo a la naturaleza del arte, pero sin llegar a su naturaleza misma. Es en su esencia, por diferentes caminos esenciales, como el mundo del dolor y la forma pueden animar la palabra y manifestarse en ella. Ya ahorita hace mucho eco también con lo que nos acaba de compartir Julio. Bueno, pues aquí la cita de Cardosa. Como puede verse, el planteamiento de Cardosa diverge de la postura de Fernández. En 1953, Fernández presentó como tesis de grado su célebre Cuatlicue, que por encima de ser un minucioso estudio del arte indígena, es un posicionamiento que busca responder a un debate teórico más amplio respecto al arte y su crítica. Como sabemos, este texto fue el primero de una nueva trilogía escrita totalmente por Fernández y cuyo objetivo fue plantear una estética del arte mexicano a partir de la crítica de tres obras que, desde su perspectiva, representaban el sentido artístico de una época: a Cuatlicue, el sobrevino el retablo de los reyes, el virreinal, y el hombre de Orozco para el arte contemporáneo, que en suma sintetizarían el sentido profundo e histórico del arte mexicano. Para Fernández, los debates contemporáneos en torno al significado de lo mexicano debían recurrir a la interpretación del arte, pero siempre anclados en una crítica histórica. Su conclusión fue que la expresión del auténtico ser mexicano, a pesar de sus diferencias diacrónicas, se hallaría en el espíritu barroco, expresado en una voluntad de forma en las tres obras mencionadas. Como ejemplo, basen unas líneas sobre Orozco. Cito a Fernández. La tradición barroca resurge con insólito vigor en este artista extraordinario, aquella tradición que es considerada por algunos como la más propia de nuestro temperamento y de nuestra historia. Su barroquismo nuevo ha sido capaz de expresar con propiedad nuestra historia, costumbres y tipos con su realismo humanista, verdadero y conmovedor. Aquí la cito. En esta mesa hemos abordado los trabajos de nuestros críticos. Nuestros porque, como en el caso de Fernández, son forjadores de tradiciones intelectuales que se encuentran eco hasta el día de hoy. La propuesta y conclusiones de Fernández sobre el espíritu barroco
tuvieron resonancia no solo en el ámbito universitario que buscó legitimar, sino incluso en la literatura y la crítica latinoamericana. Sin embargo, es necesario reconocer los fundamentos teóricos, la intertextualidad, los contextos de enunciación y los marcos institucionales concretos en los que desarrollaron las propuestas de estos nuestros críticos del siglo pasado. Es por eso que considero, como estamos aquí haciendo, sigue siendo pertinente hacer un trabajo crítico de la tradición que nos han legado. Gracias.